Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Pues para el día de hoy tenemos un tema también muy interesante, pero antes quisiera presentar a amigo, el doctor Ramón Rivera, el doctor en ciencias, que va a compartir con nosotros el tema del día de hoy. ¿Cómo está, doctor? No, muchísimas gracias por la invitación. Nos agrada poder compartir esta temática y estamos a su disposición. Bueno, qué bueno tenerlo por acá. El doctor Ramón Rivera actualmente es el coordinador de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y está con nosotros compartiendo el conocimiento. Pues el tema que hoy día vamos a ver, doctor, y que sabemos que usted ha trabajado un poco en esto y ha investigado también, es el toponimias en Honduras. Puede ser que alguno de nosotros el término de toponimias no nos suena mucho y esa es la idea hoy. Por eso tu programa ¿Qué pasó entonces? Queremos ver la historia de otra forma, queremos comentarles acerca de algunas cosas muy importantes de la historia nuestra, doctor. Bien, creo que lo importante del inicio sería explicar qué es una toponimia. La toponimia viene de dos partes de la palabra topo, que significa lugar, y nimia, nombres, los nombres de los lugares. Es bien usual que en aquellos lugares donde hay población humana, la población humana le dé a los lugares un nombre propio para poder identificar y para poderse referir a ellos con propiedad, de tal forma que podamos conversar entre muchos y todos sepamos a qué lugar nos estamos refiriendo. Imagínense lo difícil que sería hablar de un lugar que no tiene nombre y al cual no lo podemos nombrar de ninguna forma. Entonces las toponimias nos dicen los nombres de los lugares y usualmente lo que se acostumbra es a que este nombre identifique ciertas características del lugar. Por ejemplo, si es plano, si es montañoso, si es un río, si hay agua, y esas son algunas, si hay flores o a veces nombres de árboles. Así es. Doctor, y en esta investigación, esto de las toponimias, ¿realmente quién las crea? Bueno, de hecho las creamos las personas comunes y corrientes, no son lingüistas especializados, no son toponomistas, es la gente de las comunidades. La gente se ve obligada a nombrar sus cosas. Usted va a ver que incluso los ríos hablan de quién vive cerca del río. Ahí es el río de Juan Pérez, ¿verdad? Así que gente común lo que hace es nombrar a partir de sus percepciones. ¿Qué es lo que él ve? Entonces le pone Miraflores, Miravalle, Agua Fría, Agua Zarca. Es lo que a él más le llama la atención y con eso nombra los lugares. Y eso es muy interesante porque al momento se pueden hablar de diferentes nombres de algunos lugares antes y después de la llegada de los españoles. Y esto pues porque incluso en algunos documentos antiguos encontramos cuando andamos investigando dos nombres para un mismo lugar. Es bien usual. El hecho de que Honduras sea un país multilingüístico hace que cada pueblo nombre a veces a un mismo lugar en su propia lengua. Y entonces podemos encontrar de un mismo sitio 3, 4 o más nombres en distintas lenguas. Antes de la llegada de los españoles, todos los nombres eran indígenas. Claro, unos Pech, unos Tahuacas, otros Lencas, otros a la llegada después de los españoles, Náhuatl, y entonces cada quien ponía los nombres a sus lugares. Y eso hace que parezcan nombres diferentes, aunque el significado siempre es el mismo. Qué interesante, porque hay mucha gente que incluso cuando menciona un lugar determinado, lo menciona con el nombre antiguo, ¿no? Usualmente, pero aparecen documentos el nombre, vamos a decirlo así, postcolonial. Realmente, dentro de estas toponimias, que ya usted lo comentó muy bien, hay muchos lugares, nombres de indígenas, de algunos poblados, que, como lo decía, es en relación a la geografía del lugar, ¿verdad? Que por ejemplo, tenemos el caso de lugares como tenemos aquí Comayagua, que hay muchos lugares como Comayagua, Comayagüela probablemente, Talgua, lugares de ese tipo, pero que podemos decir que en principio son nombres indígenas y se maneja esos nombres indígenas. De hecho, por ejemplo, los tres que mencionó, Comayagua, Talgua, que tenemos acá en la imagen, Comayagua, tienen la palabra o la raíz o bien la terminación gua. Okay. Gua, y esa gua tiene un sentido único. Si es lenca, la palabra gua
hace referencia a agua, como Guarabuquí, como Lepa, Guare. Guare, Guara, Gua es agua en lenca. Sin embargo, si nos referimos al misquito, agua es li. En lenguas matagalpas, agua es li, como en Danlí, Estelí, Oropolí. Si nos referimos al maya, agua es oa, como en Yohoa, Tencoa, Omoa. Entonces vea que la misma palabra agua, que tanto nos llama la atención, en cada lengua va a tener o raíces o terminaciones diferentes. Y en cuanto a lo que es Honduras, en la parte occidental, la parte oriental, el centro, el sur, ¿dónde más, doctor, prevalecen este tipo de nombres, más que todo indígenas, que todavía se mantienen? Bueno, de hecho, los nombres o los topónimos, son algo que hay que proteger. Desde la llegada de los españoles, lo primero que hacen es quitar los nombres indígenas y sustituirlos por nombres españoles. Por ejemplo, Comayagua les ha de haber sonado difícil de decirlo y hasta probablemente no sabían qué quería decir. Y entonces le anteponen al nombre indígena un nombre español cristiano, usualmente el nombre de un santo. Comayagua se convierte entonces en Santa María de Comayagua. La catedral, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, podemos ver a la catedral, a la bella catedral que tienen los habitantes de Comayagua. En Guajiquiro es algo así como San Gaspar, de Guajiquiro. Y así cada pueblo va teniendo un santo, un San Juan, un San Antonio, antes del nombre indígena. Con el correr del tiempo, muchos de estos nombres indígenas van a desaparecer y se va a quedar solo San Juan. Hoy día, muchos países, y Honduras incluso está trabajando en eso, están queriendo rescatar sus nombres originales. Pues esta es parte de nuestra historia, es parte de nuestra identidad, parte de nuestra pertenencia al lugar. Lo que llamamos el patrimonio intangible, ¿no? Y es, como usted mencionaba, el patrimonio intangible. Y esa posibilidad de recuperar los nombres a veces no es tan fácil. Creo que un ejemplo que conocemos casi todos aquí en Honduras es el caso de Cantarranas. Cantarranas se empieza con ese nombre. Quizás a algunas autoridades españolas les llamó la atención, no les agradó, y convirtieron Cantarranas en San Juan de Flores. Pero la gente siguió queriendo que se llamara Cantarranas. Los buses decían Cantarranas, los rótulos decían bienvenido a Cantarranas. Y hace apenas un par de años el Estado tuvo la obligación moral y ética de recuperarle a los habitantes del lugar el nombre que ellos deseaban. Y volvió a llamarse otra vez Cantarranas. Y lo que usted comentaba, que cuando vienen los españoles y vienen a fundar ciudades, en donde ya estaban fundados los pueblos indígenas, ¿no? Que le ponen como el nombre, sí, el nombre indígena, más el nombre del santo del fundador, más el nombre del santo del momento que fue fundada. Bueno, encontramos, por ejemplo, ciudades como Comayagua, ciudades como Choluteca, que son los nombres originales, o mejor dicho, los nombres en la época de la colonia son extremadamente extensos, ¿verdad? Muy extensos, sí. Porque hablan del santo, hablan de dónde venía el conquistador, etcétera. Pero ya que usted mencionaba Comayagua, incluso a veces el término de algunos lugares pues tiene una traducción a veces lenca, a veces mexicana, depende. En el caso de Comayagua, que llaman la ciudad de los comales, que se le llama Comayagua, ¿no? Sí. Yo creo que el problema es que cualquier intento de querer explicar todos los topónimos hondureños con una sola lengua es un error, cualquiera que fuera la lengua. Va a depender de qué zona, de quiénes fueron sus habitantes, para entender desde qué lengua habrá que traducirlo. Habrá que hacer esa tarea primero. Pero a veces los nombres se sumaban. Y entonces, por ejemplo, se me ocurre mencionar el caso de Choluteca, que también era parte de un pueblo que desapareció, los chorotegas, y se llamó Real Vía de Jerez de la Frontera de la Choluteca y de mis reales tamarindos, ¿verdad? Porque la reina descubrió que ahí en las minas del Corpus se producían unas pepitas de oro del tamaño y forma de los tamarindos. Entonces la reina le nombra de esa forma, ¿verdad? Y igual Tegucigalpa era Vía de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa. Y es tan largo hoy día, y somos tan perezosos, los hondureños, que ya no queremos ni decir Tegucigalpa, nos conformamos con Tegus, ¿verdad? Y todo el mundo entiende, incluso esas
esos nombres cortos. Incluso creo que hasta la independencia, la del 21, es cuando se le dice Tegucigalpa allá, a seca, ¿no? Realmente. Bueno, le cuento que los nombres de todos los lugares han tenido una variación y una dinámica diferente, y el nombre se conserva hasta que se vuelve oficial, hasta que hay un documento que dice que a partir de la fecha este lugar se llamará de tal forma. Okay. Y entonces ese nombre ya se empieza a repetir y se empieza a organizar. Es el caso de Tegucigalpa. Aquí tenemos la catedral. Aquí tenemos precisamente, este es el dibujo que pone Wells de Tegucigalpa, donde se pueden ver las 3 iglesias que estaban cercanas. Al fondo, la iglesia de San Francisco. Que es la más antigua, por cierto. Que era la más antigua de todas, donde hoy está el cuartel de San Francisco. Okay. A la izquierda, la iglesia de la Limpia Concepción, ¿verdad?, que se quemó y se perdió, desgraciadamente. Y a nuestra derecha, la catedral, pues, que todos conocemos. También va a depender del santo. En el caso de Tegucigalpa estamos asociados a San Miguel, ¿verdad? Y eso va a ir cambiando de un lugar a otro, precisamente. Perfecto. Bueno, vamos a seguir comentando esta toponimia de Honduras, es el tema de hoy, y estamos hablando también acerca del significado del nombre de algunas ciudades, algunos departamentos, algunos pequeños pueblos en Honduras. Así que no nos cambie, este es tu programa, ¿Qué pasó entonces? Ya regresamos. Continuamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en Suyapa TV Educativa. Pues estamos hablando del tema de las toponimias y es el significado, pues, de algunos lugares, algunas ciudades. El caso de Tegucigalpa, pues, que es la capital de Honduras, que el significado, doctor, de Tegucigalpa, bueno, hay varios significados, pero uno de los que, pues, se habla es la ciudad del encuentro de los señores, aunque también se habla referente a la ciudad rodeada por cerros, ¿no? Entonces tiene que ver mucho lo que es la parte geográfica y también un poco la historia de los primeros pobladores en la zona. Sí, precisamente tenemos aquí cerca de Tegucigalpa una comunidad rural que se llama Linaca. También Linaca aparece en Choluteca y aparece en múltiples lugares del país. Linaca en lenca significa donde viven los señores de linaje, los indios importantes, ¿verdad? Y ahí cerca de Linaca tenemos, por ejemplo, a Tatumbla. Y Tatumbla es curioso porque Tatumbla es un nombre que hace referencia a una actividad económica que los españoles habían traído a América, y era la crianza de gallinas. La gallina no era un animal propio de nuestra fauna. Y cuando los españoles la traen, en este caso a Tatumbla, que era un lugar relativamente fresco y agradable, a los indios que vivían en Linaca, que es un par de kilómetros de distancia apenas, cuando llegan a Tatumbla, lo que más les llama la atención es la abundancia de gallinas. Y precisamente ese es el significado de la palabra Tatumbla. Y de hecho hay muchas especies de festivales de comida y usualmente se habla acerca de la famosa gallina india. La sopa de gallina india, en la zona de Tatumbla, ¿no? Sí. Qué interesante. O sea, como lo hemos comentado, la geografía, las costumbres, la historia, tiene que ver mucho con los nombres. Y acá, doctor, lo que hemos hablado un poco acerca de esas toponimias, de algunos lugares que tienen que ver con cerros, usted lo mencionaba al principio, con agua, el que pues se identifica básicamente con esos nombres, ¿no? ¿Nos puede comentar referente a eso? Bueno, respecto al agua, ya mencionábamos, la palabra oa es agua en maya. Agua en lenca es gua o guare, como lepaguare, como guarabuquí. La palabra agua en Matagalpa y en Misquito es li, como en Danlí, Estelí, Oropolí. Pero también en Misquito la palabra río hace referencia a Guans, río Guans, Coco o Segovia. Fíjense que esa palabra, río Guans, Cocos, sería río, Coco, nada más que en 2 lenguas diferentes. ¿Verdad? Y vea usted que no solo ocurre con las poblaciones indígenas. El río que divide Estados Unidos con México, el río Bravo, se llama, y si no vean los mapas, dice Río Grande River. Porque para uno es río y para otro es river, dependiendo la lengua. La lengua produce ese tipo de cambios, y en el caso del cerro podemos ver algunos ejemplos interesantes. A la llegada de los españoles no se podían comunicar con las poblaciones indígenas
que habían en América y que habían en Honduras una gran variedad. Y entonces deciden y obligan a todas las poblaciones mesoamericanas a que aprendan la lengua mexicana, el náhuatl, el mexica. Esta lengua mexicana se va a apropiar tanto los hondureños que en algunos casos vamos a olvidar nuestra propia lengua y vamos a creer, en el caso de los lencas, que la lengua que hablan algunos de sus ancianos es lenca, cuando ya no lo es, sino náhuatl. Por ejemplo, cerro en lenca es terique, como en lepa terique, como en ajuterique, aguanque terique. Toda esa terminación terique hace referencia a un cerro. Si ese cerro tiene neblina, los lencas le llamaban de otra forma, pero en este caso, por ejemplo, bueno, en el caso de los náhuatl, la palabra cerro es tepec, nada más que era, como es una lengua muy gutural, el tepec era difícil de pronunciar, los hondureños, los indígenas hondureños decíamos tepeque, y entonces siguatepeque, ocotepeque. Entonces transformamos la palabra náhuatl a una forma derivada y cambiada de lenca, ¿verdad? La palabra a un cerro lleno de neblina es la terminación era, como en lepa era puca, erandique. La palabra colo hace referencia al alacrán. Entonces, colo laca, colo suca, colo ete, es lugar donde hay alacranes. Y esa es la forma en que se van construyendo las palabras. Pero realmente es interesante, ¿no? Cómo estas toponimias, cómo influyen, y como lo comentamos al principio, este es patrimonio intangible, y qué bueno que se mantenga, que lo sigamos manteniendo. Y lo interesante, doctor, es que estos nombres aparecen en documentos históricos, es decir, tiene esa base histórica. Doctor, y en sus investigaciones, hay algunos nombres que de repente, como usted lo dijo ahorita, los españoles, como que, vamos a decirlo entre comillas, lo españolizaban. Como usted dice, no lo podían pronunciar en la lengua lenca o la que había en ese entonces ellos trataban un poquito de hacerlo más entendible. Me comentaba que hay algunos nombres interesantes y divertidos que los españoles pues lo hicieron. Bueno, hay un ejemplo que me gusta compartir y es el nombre de Yucatán, que todo el mundo sabemos que hace referencia a esta región al sur de México. Imagínense la llegada de los españoles a México y viene Hernán Cortés y saca de México a dos de sus capitanes, a Cristóbal de Olid y a Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado viene a pie, con indios mexicanos, con caballos, a la conquista del sur de México, lo que hoy sería Guatemala. Cuando está más o menos en la frontera entre México y Guatemala, claro, la frontera de hoy día, en aquel entonces no existía, Pedro de Alvarado traía alguien que escribía todo, un relator, que era don Bernal Díaz del Castillo. Y este personaje escribe en su libro la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, porque México fue nombrado Nueva España y Colombia fue nombrada Nueva Granada, porque los nombres eran traídos de España. Así es. Entonces resulta que don Pedro de Alvarado le pide a sus capitanes que vayan a preguntar cómo se llama el lugar que está lleno de gente. Los capitanes le piden a sus soldados, en español, que vayan a preguntar. Estos dicen, no, le dicen a los indígenas mexicanos de lengua náhuatl, anda a preguntar cómo se llama el lugar. Baja corriendo y le pregunta al indio quiché, de lengua quiché, que cómo se llama el lugar. Y le dice, se llama Iusután. Iusután de quiché a náhuatl, de náhuatl a español, y finalmente, a oídos de don Pedro de Alvarado y don Bernal Díaz del Castillo, escriben, en vez de Iusután, Yucatán. Pero el problema no era tanto si Yucatán es correcto o no, sino que Yucatán significa, en lenguas quichés, no entendemos lo que dicen. Claro, y así a fuerza de estarlo repitiendo y todo, pues se quedó como Yucatán, ¿no? Sí, y ahora todo el mundo piensa que Yucatán era el nombre oficial del lugar. Así es. Bueno, aquí tenemos una especie de códice, ¿verdad? Hablando un poco de México, que usted mencionaba, el caso de Yucatán y Yusután, que
significa no les entendemos. Y esto es lo que comentamos, que los españoles al venir a América pues empiezan a cambiar nombres. Y yo digo que le empiezan a poner el primer apellido, el segundo apellido, en cuanto a que le ponen el nombre de un santo, que le ponen el nombre de la persona donde nació, luego el nombre indígena, como usted lo hablaba acerca de Choluteca, el caso igual de Comayagua. Y lo interesante, doctor, es cómo la parte geográfica, digámoslo así, cómo la geografía influye también en la historia. Y sabemos que también usted pues, tiene su especialidad en historia, y cómo estas dos ciencias van hermanadas, ¿no? Hablando un poco de un hecho histórico con lo que pasó en algún lugar histórico, y cómo también la geografía influye básicamente en estos nombres, ¿no? Bueno, de hecho la geografía es el primer referente para hablar de un lugar. Si el lugar es un cerro, si es un valle, si es un río, si es nublado, si llueve mucho, usualmente está esa información en el nombre. Usualmente los nombres geográficos tienen dos partes, o la toponimia. Un nombre genérico y un nombre propio. El nombre genérico hace referencia, por ejemplo, Río Choluteca. Río es el nombre genérico y hace referencia a todos los lugares que tienen una corriente de agua. Todos son ríos. Pero no podríamos nombrarlo río, nada más. Habrá que ponerle un apellido. Y ese es el nombre propio. Y es Choluteca en este caso, Río Choluteca. Nosotros no podríamos hablar de Choluteca sin un genérico. Si yo hablara de Choluteca, no sabríamos si nos referimos al departamento, o al municipio, o al río, o al puente Choluteca, o a cualquier otra cosa de Choluteca. Entonces necesitamos apropiar un genérico al nombre propio. Y esos trabajos a veces no lo hacen personas que lo sepan hacer muy bien. Por ejemplo, cuando se descubre el Golfo de Fonseca, los españoles le llaman correctamente Bahía de Fonseca, porque es una bahía. Pero los hondureños empiezan a transformarlo y le dan el nombre de Golfo de Fonseca. Los golfos son muy grandes, tienen que estar limitados por penínsulas. Y en el sur de Honduras no tenemos penínsulas, solo tenemos dos puntas. Y es muy irregular, tiene forma como de una mano abierta. Así es. Entonces es una bahía. Pero el paso del tiempo, el uso de los conceptos, el no ponerse de acuerdo, hace que los nombres vayan modificándose y variando. Claro, igual cuando hablan de cordillera, ¿no? Exactamente, el caso de las cordilleras, que en Honduras no existen cordilleras, pero la gente lo aprendió así en la escuela y le llama a la cordillera del Merendón, a la que está detrás de San Pedro Sula, cuando es la Sierra de Omoa. La cordillera de Celaque. O la cordillera de Celaque, la cordillera de Nombre de Dios, o la de Montesío, o la de Dipilto. Así es. Y algo que también, de esos nombres también interesante, ya casi para concluir, doctor, me había comentado usted referente en la zona de Australia, que en relación al animal cuando... Del canguro. Exacto. Sí, también es otra historia interesante. Los ingleses llegan a la conquista de Australia y se encuentran con un montón de nativos que tienen sus propias lenguas. Estos se convierten en sus guías, en sus traductores, en sus cargadores incluso de sus equipos, y cuando los europeos ven saltar esa cosa gigantesca de un lado para otro, le preguntan que cómo se llama. Este era el canguro, ¿no? Y entonces los indígenas le responden en sus lenguas nativas kangaroo, que es la palabra que significa canguro en inglés. Recuerden que los ingleses hablaban precisamente el inglés. Y entonces ellos le llaman canguro, pero igual canguro significa no entendemos. Al final, pues, esa influencia o esa traducción de estos lugares, o de cómo lo entendían los exploradores, tanto ingleses como españoles, realmente, al final, como usted lo decía, lo siguen pronunciando y quedó como algo normal, ¿no? Claro. Bueno, un tema interesante que hemos invitado hoy día al doctor para que nos comente un poco acerca de lo que son las toponimias en Honduras. Creo que aquí la invitación final para las personas que nos ven, doctor. Bueno, yo diría que es importante estudiar la toponimia. En Honduras son pocas las personas que lo han hecho. Tenemos a Alberto Membreño, que lo hizo a inicios del siglo pasado. Tenemos a Atanasio Herranz, un lingüista también. Y después prácticamente no se han hecho estudios de toponimia. El problema es que su pérdida implica pérdida de nuestra historia, de nuestra identidad.
Y por el contrario, su conservación es un valor agregado a nuestra historia. Hay que conservarlos, hay que estudiarlos, hay que entenderlos y hay que respetarlos tal como son. Claro, y hay que seguirlos mencionando porque son parte de nuestra historia. Como lo comentamos, es el patrimonio intangible de nuestro país y eso es lo que hace bonito realmente este país, Honduras. Bueno, queremos invitarles a todos y a todas que nos acompañen para los siguientes programas y también tenemos nuestro correo, si nos pueden, para que nos escriban para sugerencias, comentarios. El correo es ¿qué pasó entonces? _sme@telebasica.com. Para sus sugerencias y comentarios, esperamos que nos escriban. Agradecemos al doctor que nos acompañó, al doctor Ramón Rivera, historiador geógrafo que ha estudiado mucho sobre el tema de toponimias en Honduras. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.